Bueno, hola a todos. Esta es la primer clase virtual de Contabilidad 2 y lo que quería contarles es la modalidad que ha decidido el titular de la cátedra es que estén todas las clases, aún las que ya se hayan alcanzado a dar de modo presencial, subidas en plataforma a la U24, subidas en esta modalidad. Como para que ustedes puedan repasar todos los contenidos, aún los que ya, como les decía, estuvieron dados de modo presencial. Mi nombre es María Laura Catani y conmigo van a ver hoy la primera unidad, el primer capítulo del programa que tiene que ver con modelos contables. Para el desarrollo de la clase lo que vamos a hacer es colocar una serie de diapositivas y yo voy a tratar de ir explicándoselas a medida que vayamos avanzando en los temas. Bueno, voy a buscar el archivo que les comentaba. Y vamos entonces a empezar a desarrollar la clase de hoy a través de entonces esta modalidad de coronavirus, que por eso dice ahí, quédate en casa. Muy bien, empecemos entonces el desarrollo de la clase de modelos contables. ¿Qué sería un modelo contable? Un modelo contable es una manera de mostrar la estructura patrimonial, de resultados y la situación financiera de la empresa. Una manera, o sea que los modelos pueden ser diferentes, distintos tipos de modelos, que se definen por 3 parámetros, dice ahí la diapositiva, que serían la unidad de medida, el concepto de capital a mantener y los criterios de evaluación. Esos 3 parámetros definen los distintos tipos de modelos. Ahora bien, si hay distintos modelos, quiere decir que nosotros esto no lo conocíamos cuando estudiamos contabilidad en Contabilidad 1. O sea que en Contabilidad 1 veíamos un modelo contable, una forma de mostrar la estructura patrimonial de resultados y la situación financiera, sin saber que eso era un modelo y tampoco sabíamos que había otras posibilidades de modelos, que es lo que vamos a ver en Contabilidad 2. 3 parámetros entonces, el primero, la unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Nosotros sabemos que a todos los elementos del patrimonio los agrupamos para compararlos en un común denominador, ¿no es cierto? Los pasamos todos a un común denominador, que es el peso, en nuestro caso, la moneda de cuenta de curso legal del país de origen de la información contable. Entonces, todos los elementos, todas las partidas del patrimonio las vamos a mostrar en una unidad de medida común, que como decíamos recién, en nuestro caso es el peso. Ahora muy bien, esa unidad de medida puede tener 2 opciones. Si existe un proceso inflacionario como el que actualmente estamos viviendo, puedo no tomarlo en cuenta o puedo tomarlo en cuenta. Si tomo en cuenta, si no tomo en cuenta, porque así está ordenado en la diapositiva, si no tomo en cuenta el proceso inflacionario y actúo como si no hubiese inflación, obviamente genera distorsiones en la información contable eso, pero ¿eso qué quiere decir que no tomo en cuenta? Quiere decir que yo, no sé, los pesos, por ejemplo, las compras que hice en enero, las sumo con las compras que hice en marzo, las sumo con las compras que hice en junio, con las que hice al cierre de ejercicio diciembre. Todas las sumo como si tuvieran todas el mismo poder adquisitivo, como si tuviesen todas el mismo valor. Sumo entonces pesos que son heterogéneos, porque son pesos de distintos momentos, y si hay un proceso inflacionario, quiere decir que el poder adquisitivo de esos distintos momentos va a ser diferente. Con lo cual, si sumamos pesos de poder adquisitivo diferente, lo que tenemos es una moneda heterogénea. Después vamos a ver cuáles son las distorsiones que eso provoca en la información contable.
Y la otra opción que tengo es sí tomar en cuenta la inflación, entonces realizar todo un ajuste, corregir los valores totalmente de todo el patrimonio. Y para hacer eso, entonces voy a pasar a una moneda homogénea. ¿Y qué quiere decir tener una moneda homogénea? Y bueno, quiere decir que como yo voy a ajustar o corregir los valores, voy a tener todos los distintos momentos, por ejemplo, como decíamos hoy, las compras de enero, expresadas en valor de diciembre, que supongamos que es el cierre de ejercicio. Las compras de marzo, las reexpreso también a pesos de diciembre. O sea, llevo todo en forma homogénea al cierre del ejercicio. Voy a tener todos los pesos de los distintos momentos expresados en un único momento, que es el momento de cierre de ejercicio. Eso recibe el nombre de moneda homogénea o moneda de cierre de ejercicio. Entonces, como decíamos recién, el ajuste contable, vamos al segundo párrafo de la diapositiva, permite la expresión de todas las partidas a moneda de cierre de ejercicio. Todas las partidas me quedan expresadas a moneda de cierre de ejercicio, que es lo que decíamos recién. Eso sería homogeneizar la moneda, y como consecuencia de eso, de ese ajuste contable y de esa reexpresión, voy a poder cuantificar resultados que surgen como consecuencia de ese ajuste por inflación, que lo llamamos comúnmente RECPAM o antiguamente lo llamábamos REI. RECPAM significa resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Y REI, que era lo que usábamos antiguamente, resultados por exposición a la inflación. O sea que RECPAM es un término más moderno que incluye todos los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, inflación o deflación. En cambio, REI hablaba solamente de la inflación. De cualquier manera, estos temas los vamos a ver más adelante cuando veamos la segunda parte de la materia, donde nos metemos de lleno en el tema de inflación. Todavía estamos recién empezando, esta primera unidad comprende una parte general de la asignatura, donde vemos conceptos que son generales y que vamos a aplicar en toda la materia. Primera parte general, segunda parte inflación, tercera parte evaluación. Entonces decíamos, estamos en esta parte general, donde hablamos perdón, de unidad de medida en términos generales, pero después vamos a profundizar en estos conceptos. El otro parámetro que define modelo tiene que ver con el capital a mantener. ¿Qué significa el capital a mantener? Ahí dice, es la preservación del capital en resguardo de la propia subsistencia, o sea, mantener un capital en resguardo de la propia subsistencia de la organización, o también con el fin de salvaguardar el interés de los acreedores como una garantía hacia terceros, ¿no es cierto? Es lo que también nos pide la ley. Respecto a este parámetro de capital a mantener, existen también dos posiciones doctrinales. La primera es utilizar lo que se conoce con el nombre de mantenimiento de capital financiero. ¿Qué quiere decir mantener el capital financiero? Quiere decir mantener como capital los aportes efectivamente realizados. O sea, para nosotros el capital va a ser los aportes que realizaron los dueños o socios. Y por supuesto, si existe inflación, se debe mantener ese poder de compra del capital originalmente invertido, o sea, lo tendré que ajustar para que no pierda poder adquisitivo el capital originalmente invertido. Pero entonces, capital financiero, mantengo como capital los aportes que hicieron los dueños o socios. Eso es entonces el mantenimiento de capital financiero. Pero hay otro criterio de mantenimiento de capital. Este otro criterio de mantenimiento de capital recibe el nombre de mantenimiento de capital físico u operativo. Este mantenimiento de capital físico u operativo significa mantener como capital no ya el aporte de los propietarios, sino que capital va a ser
el valor que tenga la combinación de bienes necesarias para determinar la capacidad operativa normal de la empresa. O sea, ¿qué necesita la empresa o la organización para funcionar? ¿Qué combinación de bienes necesita la empresa para funcionar? Y eso es lo que voy a definir como capital. Quiere decir esto que ya no es el capital financiero, el aporte de los propietarios lo que interesa, sino esa capacidad operativa de la empresa. Con lo cual, este criterio de mantenimiento de capital es muy o casi nunca utilizado, muy poco iba a decir, o casi nunca utilizado. El que se utiliza es el criterio de mantenimiento de capital financiero, y además este criterio de mantenimiento de capital físico u operativo necesita de parte nuestra definir y redefinir cuál es la capacidad operativa de la empresa. Entonces yo digo, definir y redefinir. Quiere decir que en la medida que yo tenga que determinar esa capacidad operativa, es algo bastante complejo de hacer y además lo tengo que hacer constantemente, con lo cual pierdo comparabilidad. De manera tal que este criterio de mantenimiento de capital es muy poco utilizado. De cualquier manera, después en los trabajos prácticos vamos a observar cómo funciona el criterio de mantenimiento de capital físico, pero ahora no nos detengamos demasiado. Continuemos con la definición de parámetros para tener un panorama global de los parámetros que definen modelos. El último de estos parámetros tiene que ver con los criterios de evaluación. Entonces habíamos dicho, unidad de medida, mantenimiento de capital, y el último parámetro, el tercero, criterios de evaluación. Vieron que todos tienen dos alternativas. La unidad de medida teníamos moneda homogénea, moneda heterogénea, criterio de mantenimiento de capital tenemos financiero y físico, y en criterios de evaluación también tenemos alternativas. La primera de esas alternativas serían valores de costo, o lo que llamamos valores históricos. ¿Qué entendemos por costo nosotros? El precio pagado en condiciones de contado, más todas las erogaciones relacionadas con la compra y la recepción que son necesarias para que ese bien se encuentre dentro de nuestro activo. Ahora bien, nosotros decíamos ya en contabilidad 1 que si al cierre el valor recuperable de ese bien, o sea, su valor de mercado, es menor que el valor de costo, reducimos ese valor y se reconoce un resultado negativo por desvalorización. O sea, por ejemplo, si yo tenía $100 en mi activo y al cierre de ejercicio esa moneda se había desvalorizado, yo, si el valor de mercado era menor que el valor que yo la había adquirido, tenía que reconocer esa diferencia, ese resultado negativo por desvalorización. Y además decimos que ese valor de costo, el precio pagado por el bien, si hay inflación, lo voy a tener que reexpresar para homogeneizar la unidad de medida, como decíamos antes, ¿no es cierto? Tendré que utilizar un coeficiente, ya vamos a ver cómo hacemos esa reexpresión, pero si hay inflación, ese valor de costo histórico lo tendré que reexpresar, lo tendré que ajustar, pero ese es un tema de unidad de medida. Entonces, primer criterio de evaluación, valores de costo. ¿Qué significa valores de costo? Significa el precio que pagué en el momento en que lo pagué, condición de contado, más todas las erogaciones necesarias. Ese valor lo mantengo al cierre del ejercicio. Siempre que hablamos de modelo, estamos hablando del modelo con que presentamos toda la información contable al cierre del ejercicio. Entonces, si utilizo valores de costo, que es el precio que pagué por cada uno de esos elementos, mantengo ese valor al cierre del ejercicio. Ahora, la otra opción sería usar valores corrientes, que son valores que tienen esos bienes al momento de la medición, o sea, al momento de cierre de ejercicio.
ya no el valor de costo de incorporación, sino el valor que tienen los distintos bienes o las distintas partidas al cierre del ejercicio. ¿Cuáles pueden ser esos valores? Hay distintos tipos de valores corrientes, no hay un único valor corriente para todos los bienes. Si hablamos del activo, podemos tener como, digamos, primera aproximación a un valor corriente, el costo de reposición o de reproducción, depende si yo soy una empresa comercial o una empresa industrial, costo de reposición o de reproducción, que sería lo que me costaría volver a adquirir un bien o volver a fabricarlo sobre la base de los precios vigentes al cierre del ejercicio. Costo de reposición, lo que me cuesta volver a comprar ese bien. Por eso se dice que el costo de reposición es un valor de entrada. ¿Por qué valor de entrada? Lo que me costaría volver a adquirir ese bien. Otro de los valores corrientes es el que conocemos con el nombre de VNR. VNR o valor neto de realización. VNR son las siglas de valor neto de realización. ¿Y qué es el valor neto de realización? Es el precio de venta menos los costos directos de esa venta. Precio de venta menos costos directos de la venta. O sea, que si yo utilizo como criterio de evaluación para evaluar un activo al cierre del ejercicio VNR, estoy evaluando a ese activo al valor que espero venderlo. Por lo tanto, la primera condición necesaria para evaluar un bien a VNR es que tengan la venta prácticamente asegurada, que no requieran un esfuerzo significativo, que yo conozca el precio porque el mercado es transparente. En general son bienes fungibles, perfectamente intercambiables unos con otros. Son unos pocos bienes los que tienen o reúnen todas estas condiciones, pero para esos bienes utilizo entonces VNR, que es el precio de venta menos los costos directos que requiere esa venta. En general, podemos decir como primeros ejemplos que se utiliza para evaluar metales preciosos, cereales, productos agropecuarios, moneda extranjera, bueno, y ya vamos a ir aplicando y conociendo más de esto cuando también veamos valuación en la tercera parte de la materia. Hay más valores hay más valores corrientes, como por ejemplo el valor actual. ¿Qué es el valor actual? Es el valor que tiene hoy un importe que voy a percibir en el futuro. Entonces, en general, es de aplicación para créditos. ¿Se basa en qué principio? En que una cantidad de dinero que voy a recibir dentro de un tiempo vale menos que ese mismo importe hoy. O sea, yo me pregunto, supongamos, yo tengo un derecho a cobrar, un documento a cobrar, hoy es diciembre, vamos a suponer que estamos en diciembre del 2019, yo tengo un documento a cobrar en junio del 2020. Y quiero darle un valor a ese documento, ¿cuándo? En diciembre del 2019. Entonces quiero saber, ese derecho que yo tengo a cobrar en junio del 2020, ¿cuánto vale hoy diciembre del 2019? ¿Sí? ¿Cuánto? Por eso dice, es el valor de hoy, cierre de ejercicio, de un importe a percibir en el futuro. Entonces tendré que descontar ese valor. Ya vamos a ver cómo descontamos ese valor. Cuando veamos, como les decía hoy, criterios de evaluación en la última parte de la materia. Otro valor corriente es el valor patrimonial proporcional. Valor patrimonial proporcional es un valor que se aplica exclusivamente para aquellas inversiones en empresas, o sea, cuando yo tengo acciones de otras empresas, de otras sociedades en general, en las que yo ejerzo control o influencia significativa.
Entonces, si ese es el caso, yo tengo el control de las decisiones o una gran influencia porque tengo el derecho a la mayoría del voto dentro de la asamblea de esa sociedad, y compré un paquete accionario tal de esa empresa que me otorga el control o una influencia significativa, bueno, vamos a ver que el valor que voy a aplicar al cierre del ejercicio para evaluar esa tenencia accionaria va a ser el valor patrimonial proporcional. Pues vamos a ver cómo se determina ese valor patrimonial proporcional, pero obviamente lo voy a evaluar teniendo en cuenta el patrimonio de la empresa que yo controlo por dividido, digamos, el número de acciones totales por la cantidad de acciones que yo poseo de esa empresa. Esto también lo vamos a ver luego en profundidad. Y para pasivos también hay valores corrientes para evaluar los pasivos. En general es el costo de cancelación, o sea, la suma de todos los costos que necesito para librarme de la obligación. Todo lo que yo tengo que disponer, todos los valores que tengo que disponer para poder cancelar ese pasivo. Ese sería el costo de cancelación. Y también, como decíamos antes, para, por ejemplo, muchas de las deudas que son importes que yo tendré que pagar en el futuro, lo que voy a usar como valor corriente es el valor actual, que es el valor de un importe de hoy, de un importe que yo tendré que pagar en el futuro. Y también parte del supuesto lógico de que una cantidad de dinero a entregar dentro de un tiempo vale menos que el mismo dinero disponible hoy. También lo voy a hacer a través de una fórmula de descuento matemática. Lo vamos a ver también más adelante en profundidad. Entonces, me gustaría ver, porque es un punto del programa, cómo intervienen, digamos, los modelos contables a través de la evolución de la contabilidad, cómo varían los modelos contables a través de la evolución de la contabilidad. Entonces, podemos hablar de una contabilidad tradicional, una contabilidad más precaria, una contabilidad más antigua, que es similar a la que ustedes conocen de contabilidad 1, en la que hablábamos en contabilidad 1, porque en contabilidad 1 no profundizábamos sobre todos estos temas. Entonces, ¿cómo era eso? ¿Qué unidad de medida tenía? ¿Hablábamos de inflación? No, no la teníamos en cuenta. Por lo tanto, entonces, la unidad de medida de esa contabilidad tradicional es heterogénea. ¿Cuál era el criterio de evaluación? Ni nos preguntábamos por el criterio de evaluación. Incorporábamos todos los bienes a su valor de costo, entendiendo por costo, como decimos siempre, el precio pagado en condiciones de contado, más todos los gastos inherentes y que están relacionados para que yo pueda disponer de esos bienes, pero al cierre del ejercicio, esos bienes quedaban al mismo valor en que yo los había comprado. Por ejemplo, había comprado un terreno en febrero, en 10.000 pesos. Llega el cierre del ejercicio diciembre, ¿cuál es el valor de ese terreno? Los mismos 10.000 pesos, ¿sí? Ese es un criterio de evaluación, entonces, histórico, como el que empleábamos en contabilidad 1, que era la contabilidad tradicional. ¿Y el capital a mantener? Y el capital para nosotros era el aporte de los propietarios, así que el capital a mantener era el capital a mantener financiero. Ahí hablábamos de un valor límite. Algunos lo vieron en contabilidad 1 y otros no, pero la contabilidad tradicional habla de un valor límite. ¿Qué quiere decir? No puedo tener valuado ningún bien por encima de su valor de mercado al cierre del ejercicio. Ese es el límite. Decíamos antes, costo o mercado el menor. No me puedo pasar del valor de mercado. O sea, si yo tengo un bien que al cierre del ejercicio ese bien vale menos que lo que yo lo había comprado en su momento, tendré que reconocer un resultado negativo por esa desvalorización. Ese reconocimiento de resultado
nosotros lo llamamos resultado por tenencia. Por tener ese bien que se desvalorizó, tengo un resultado negativo. Entonces, en contabilidad tradicional, ¿hay resultados negativos? Sí, solo un R por T negativo. Hice mal la pregunta. En una contabilidad tradicional, ¿puede haber resultados por tenencia? La respuesta es sí, pero solo negativos como consecuencia de la aplicación del valor límite, criterio de prudencia, costo o mercado el menor. Ahí en la diapositiva dice reconocimiento del ingreso, criterio de lo devengado y solo proceden de ventas. Lo vamos a ver también esto con mayor detenimiento cuando veamos apropiación de resultados en la unidad 2, lo mismo que reconocimiento del gasto a través del criterio de devengado. No voy a profundizar sobre esto, pero ¿qué quiero decir acá? En contabilidad tradicional, ¿cuáles son las características? Quiero hablar del reconocimiento de los resultados en los distintos tipos de modelos. Solo los resultados que voy a reconocer en una contabilidad tradicional son los que tienen que ver con la operatoria, ¿sí? Las ventas, los costos, los gastos, los resultados que tienen que ver con la operatoria. No tengo otro tipo de reconocimiento de resultados, a excepción del que surge resultado negativo como consecuencia del valor límite. Así que tengo resultados operativos como producto de las operaciones de la empresa y puede haber un resultado por tenencia negativo como consecuencia de la utilización del valor límite. Ese es el primer modelo, el que nosotros utilizábamos en nuestra primera contabilidad, una contabilidad tradicional como la que veíamos en contabilidad 1, sin saber que era un modelo y que podía haber otros. Un pasito más adelante hay una contabilidad tradicional, pero que es de avanzada, por eso mismo, porque es un pasito más adelante. La unidad de medida es igual, heterogénea, no considera la inflación para nada. El criterio de evaluación es el que cambia solo para aquellos bienes, ¿recuerdan cuando decíamos bienes fungibles con mercado transparente, que tienen un precio conocido, que están destinados a la venta, digamos, tienen la venta prácticamente asegurada? Entonces, para esos bienes utilizo como criterio de evaluación BNR. Y para todos los demás costos. O sea, por ejemplo, en una contabilidad tradicional avanzada, si yo tenía una tenencia de moneda extranjera y esa moneda extranjera al cierre del ejercicio había aumentado su valor en forma sostenida, yo reconocía ese resultado, no solo en negativo, como hacíamos en la contabilidad tradicional, sino también el positivo. Así que ahí tengo un reconocimiento de R por T positivo solo en el caso de estos bienes, de este tipo de bienes que son valuados a BNR. Y por supuesto también voy a tener resultados negativos por tenencia como consecuencia de la aplicación del valor límite como en la contabilidad tradicional. Y también los resultados que surgen de la operatoria, ¿sí? En una contabilidad a valores corrientes, pero sin ajuste. La contabilidad de valores corrientes se dice que es una contabilidad moderna, ¿sí? Porque es una contabilidad más de avanzada que pudo sofisticarse y poder aplicar entonces para cierre de ejercicio valores corrientes como los que veíamos hoy en la diapositiva. Pero dice sin ajuste, quiere decir que la unidad de medida es heterogénea. Sumo pesos de distinto poder adquisitivo al cierre de ejercicio, pero el criterio de evaluación que quiero tener al cierre del ejercicio es el de valores corrientes. Y el capital a mantener siempre es el financiero, en este caso. Siempre es el financiero, o sea, capital a mantener, aporte de los propietarios. ¿Cuáles son los resultados con los que yo me encuentro? Me encuentro con resultados positivos y negativos por tenencia.
¿sí? Porque voy a evaluar a valores corrientes. Entonces, si evalúo a valores corrientes, la diferencia entre el valor de costo y el valor corriente al cierre del ejercicio es el resultado por tenencia. Y el valor límite de una contabilidad que evalúa a valores corrientes es el valor recuperable. El valor límite de una contabilidad que evalúa valores corrientes es el valor recuperable. ¿Y qué es el valor recuperable? Se dice que es el mayor valor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. El mayor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica. ¿Qué es el valor de utilización económica? Es el valor que yo espero obtener, o mejor dicho, el valor de los flujos de fondos que me va a producir el uso de un bien. Hoy, ¿no? Entonces tengo que calcular todos los flujos de fondos que van a surgir por la utilización de ese bien y calcularlos a pesos de hoy o a valores de hoy a través de una fórmula de descuento matemático. Ese es el valor de utilización económica. Y como su nombre lo indica, valor de utilización económica quiere decir entonces que será un valor más destinado a los bienes de uso. Y el BNR, que tiene que ver con un valor neto de realización, estará destinado a los bienes que están justamente destinados a la venta. Entonces, si bien el valor recuperable o valor límite, en el caso de una contabilidad de valores corrientes, está dado por el mayor entre el BNR y el BUE, decimos que priva en qué se va a destinar el bien para ver cuál es el valor que tomo como valor límite. Si estoy hablando de bienes de cambio, el valor límite estará cercano a su BNR, y si estoy hablando de bienes de uso, el valor límite será su valor de utilización económica. Entonces, en lo que hace a resultados, en una contabilidad de valores corrientes voy a encontrar resultados por tenencia positivos y negativos como consecuencia de llevar esos valores de costo a valores corrientes. Y luego tendré que observar cuál es su valor límite. Y por último, el modelo, digamos, más sofisticado, el modelo más complejo, tiene que ver con una contabilidad que combina valores corrientes con una unidad de medida ajustada, o lo que es lo mismo, una unidad de medida homogénea. Aplico ajuste y aplico valores corrientes. Entonces, la unidad de medida es homogénea. Todo está expresado en pesos de cierre de ejercicio. El criterio de evaluación es valores corrientes. Todo va a estar valuado al cierre de ejercicio al valor corriente o al valor que ese bien tiene en el mercado al cierre de ejercicio. Es distinto hablar de unidad de medida, pesos expresados a poder adquisitivo, cierre de ejercicio, y criterios de evaluación que tiene que ver con el valor de mercado de esos bienes al cierre de ejercicio. Criterio de mantenimiento de capital financiero, el mismo de siempre, el aporte de los propietarios. ¿Qué características respecto a los resultados tiene este modelo? Bueno, como tiene valores corrientes, va a tener como consecuencia justamente de evaluar a valores corrientes, resultados por tenencia positivos y negativos. La diferencia entre el valor de costo y el valor corriente, que puede ser positivo o negativo. Pero como además tengo una unidad de medida homogénea, voy a ajustar, y consecuencia del ajuste va a surgir los resultados por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, o RECPAM, que pueden ser también positivos y negativos. Después vamos a profundizar en eso. Y el límite también es el valor recuperable, o sea, el mayor entre el BNR y el BUE. Con esto terminamos la clase de modelos, relacionando entonces las
características en la última columna de la diapositiva con los resultados en cada uno de estos modelos a medida que, digamos, la contabilidad va evolucionando, desde una contabilidad tradicional a este último modelo que vimos recién. Entonces, repetimos lo de los resultados. En una contabilidad tradicional tengo solo los resultados comerciales, los que surgen por la operatoria, y como consecuencia del valor límite puedo llegar a tener solo resultados por tenencia negativos como producto de aplicar costo o mercado el menor. En una contabilidad tradicional, pero un poco más avanzada, puedo tener resultados por tenencia positivos solamente para los bienes que evalué a BNR o valor neto de realización, y como consecuencia de la aplicación del valor límite, resultados por tenencia negativos. Obviamente, los resultados comerciales. En una contabilidad a valores corrientes, pero sin ajuste, lo que voy a tener son resultados por tenencia, positivos y negativos. Y el límite va a estar dado por el valor recuperable. Como lo comentábamos antes, el mayor entre el BNR y el BUR. Y el último modelo, el que combina todo, contabilidad, valores corrientes y valores ajustados, va a incluir resultados por tenencia positivos y negativos, pero también va a incluir RECPAM, los resultados que surgen por el ajuste de inflación, positivos y negativos. Y en este caso también el valor límite va a estar dado por el valor recuperable. Sugiero que repasen esta clase. Está contenida prácticamente todo el desarrollo del capítulo 1, de la unidad 1. También que lean este tema de la bibliografía que está sugerida en el programa de la asignatura, y recuerden que estos temas de esta parte general los vamos a ver con mayor profundidad a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la materia, específicamente unidad de medida en la segunda parte y criterios de evaluación en la tercera parte de la materia. Bueno, espero que les sea muy útil. Todos los profesores de Contabilidad 2 vamos a tratar de estar cerca de ustedes. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, todo el esfuerzo y toda la colaboración de la cátedra, desde el titular hasta el último de los ayudantes. Todos estamos tratando de ayornarnos y familiarizarnos con estas plataformas para poder llegar a ustedes. Sugiero entonces y les pido que ustedes también pongan esta misma colaboración y estén permanentemente en contacto con nosotros a través de la U24. Les dejo un saludo y seguramente me verán en próximas clases.